Seguimos en el notebook, en el 3.2 y ya lo tengo aquí abierto, que es el que seguíamos del vídeo anterior, y vamos a ver ahora ya en concreto cómo podemos construir expresiones con TensorFlow, obtener el gradiente y entender qué es lo que está haciendo TensorFlow por detrás, ¿no? Fijaos que las expresiones que vamos a usar en Machine Learning normalmente tienen una forma muy concreta. Son operaciones, fijaos, esto es bueno, la expresión de pérdida que hemos usado antes en la regresión lineal. Fijaos que X es una matriz que tiene los datos, ¿no? Tiene tantas filas como datos y tiene tantas columnas como descriptores de los datos. Z es un vector que tiene los parámetros de la regresión lineal. Aquí lo que estamos expresando es la multiplicación matricial, una matriz por un vector. Y es un vector también, por tanto, con todas las salidas esperadas, para compararlos, ¿no? Esta resta en el fondo es una resta elemento a elemento, ¿no? Esto queda un número por cada dato, esto es un vector de m elementos, esto es un número por cada dato, que es lo que nos gustaría que el modelo sacara, que tiene m datos, ¿no? Y entonces esto es una resta elemento a elemento, ¿no? Y este cuadrado es un cuadrado elemento a elemento y esta es la suma por todos los elementos, ¿no? Entonces, esta es una forma de una expresión muy típica en Machine Learning, que si tenemos una red neuronal, pues seguramente esta expresión es más compleja porque tenemos pesos que se multiplican los datos o multiplica la salida de una capa anterior, tenemos las funciones de activación, que es una operación elemento a elemento de un vector, en fin. Pero la estructura es siempre muy parecida, ¿no? Operaciones matriciales y algunas operaciones elemento a elemento. Entonces, fijaos que tenemos variables, normalmente vamos a tener variables que representan dos cosas. Vamos a tener variables que representan parámetros, que es esta, y tenemos variables que van a representar datos, que es esta y esta, ¿no? Normalmente vamos a querer hacer las derivadas respecto a las variables que representan los datos, ¿no? Y recordad que cuando cuando hicimos esto en SymPy, primero se define el grafo computacional y después se evalúa con valores concretos, ¿no? En TensorFlow ambas cosas van a suceder como que a la vez. Vamos a ir definiendo una expresión y a la vez vamos a ir alimentando la expresión con valores y TensorFlow lo va a ir propagando, ¿no? Esto se hace así para que un poquito reconciliar ambos mundos. El hecho, en versiones anteriores de TensorFlow, en TensorFlow 1, esto estaba más separado. Uno montaba primero la expresión y luego tenía que utilizar un objeto que ellos llamaban sesión, y dentro del objeto de sesión es que uno le alimentaba valores al grafo computacional, ¿no? Y el tener estos dos mundos separados, eso en general pues es un poco más de esfuerzo mantenerlo, es más propenso a que haya errores. Entonces la gente de TensorFlow ha hecho un esfuerzo grande por tratar de reconciliar ambos mundos, ¿no? Entonces, partimos básicamente de que tenemos variables. Hay un objeto que es variable, estas son las variables. Esto es una variable simbólica, como lo hacíamos en SymPy con symbols. Pues esto es una variable simbólica. Y fijaos que cuando definimos una variable, bueno, le ponemos un nombrecito, pues para cuando lo queremos imprimir o queremos visualizarlo, que ahora lo vamos a ver, y le definimos un valor que tiene inicialmente. Entonces esto es una variable simbólica, pero que además tiene un valor asociado, ¿no? Y cuando construimos otras expresiones, fijaos que f es lo que es un tensor, ¿no? Que representa, en el fondo representa una expresión, y fijaos que tiene su valor asociado, ¿no? Pero f es una expresión simbólica, en el mismo sentido que lo vimos antes en TensorFlow, que la construimos con una sintaxis pues muy cómoda, como la habíamos también antes en SymPy, ¿no? En SymPy lo veíamos antes. Vale. Fijaos que, como es una expresión simbólica, esta es la expresión simbólica, fijaos cómo podemos obtener el gradiente de la expresión respecto a una variable y el gradiente de la expresión respecto a la otra variable, ¿no?
el gradiente de esta expresión. Y además fijaos que se producen, esto ha producido dos tensores, ¿no? Un tensor y otro tensor, que a su vez es una expresión que podemos seguir manipulando y haciendo cosas. Fijaos que ya viene asociado con la evaluación, con los valores que se dieron a las variables iniciales, ¿no? Entonces, un poquito por comprobarlo, ¿no? La derivada de esto respecto a x es 2x, y como x es 2, pues 2x, 14, ¿no? Y la derivada de esto respecto a y es 3y al cuadrado. Si y es 9, y al cuadrado 81 por 3, 243, ¿no? Entonces veis que va la evaluación asociada siempre con la construcción de la expresión, ¿no? Y TensorFlow tiene su manera particular de expresar, o tiene, con TensorFlow nos da unas facilidades muy particulares para expresar a qué le vamos a querer sacar el gradiente, ¿no? Entonces hay este objeto, gradient tape, que es lo que al final saca el gradiente, ¿no? Este width, todo lo que esté dentro del width, que en este caso solamente es esto, todo lo que esté dentro del width es a lo que le vamos a sacar posteriormente al gradiente, ¿no? Digamos que de alguna manera con esto le decimos a TensorFlow, oye, todo lo que está aquí dentro, créame las estructuras que tú necesites para que luego le puedas sacar el gradiente porque te lo voy a pedir, ¿no? Es la manera un poco de, pues que yo veo, que yo interpreto, que yo en mi cabeza trato de ver esto, ¿no? Esto se hace así porque también esta gente de TensorFlow ha querido que las expresiones pues, sean lo más parecido al código Python, ¿no? Que uno haría, porque uno si hace esto como una función, uno define una función, por ejemplo, uno define una función, pues lo definiría prácticamente igual, ¿no? Esto es lo que uno definiría. Entonces la idea es que el código aquí dentro sea prácticamente código Python y con esto a TensorFlow le decimos, oye, todo lo que hay aquí dentro, como que regístramelo, crea las estructuras que tú necesitas porque luego te voy a pedir el gradiente, ¿no? Y por supuesto, pues podemos encapsular la construcción de la expresión, la podemos encapsular en una función y esto pues funciona exactamente igual. En el siguiente notebook vamos a ver un poquito esto de the function, porque fijaos que cada vez que esto se ejecuta, yo cada vez que quiera el gradiente, como por ejemplo dentro de un bucle, cada vez que quiera el gradiente yo voy a tener que construir la expresión y sacar el gradiente, ¿no? Entonces es construir el arbolito y sacar el gradiente. Entonces esto, pues bueno, si esto yo lo hago muchas veces dentro de un bucle, pues es un poco repetitivo, porque cada vez que llamo a esta función se genera la expresión, se genera el grafo computacional, con lo cual, bueno, computacionalmente no es tan eficiente, y entonces este TF-function, como vamos a ver un poquito más adelante, lo que hace es que TensorFlow guarda como que su registro de expresiones que se han creado en el pasado y las puede reutilizar para que sea más eficiente, ¿no? Y fijaos cómo podemos ver, cómo podemos usar TensorBoard, que TensorBoard es la herramienta de visualización de TensorFlow, que es la herramienta de visualización de muchas cosas. Por ejemplo, podemos ver la función de pérdida durante el entrenamiento, cómo va evolucionando, distintas métricas, incluso predicciones en muestras de datos para ver incluso durante el propio un entrenamiento largo, por ejemplo, podemos ver cómo va clasificando, cómo va funcionando el modelo según se va entrenando, en fin, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y entre ellas se puede ver también el árbol computacional, ¿no? Fijaos que el grafo computacional. Fijaos que, ¿cómo es el grafo computacional de esta expresión? Pues es un más del cual cuelgan dos ramas, una rama es esta y otra rama es esta, y a su vez esta rama es una exponenciación de la que cuelgan dos cosas, ¿no? El x y el 2 y esta otra rama igual, ¿no? Bueno, pues esto es lo que vemos acá. Aquí tenemos la adición y aquí tenemos la exponenciación, ¿no? Aquí al final tenemos las variables, estas son nuestras variables, x e y. Este i simplemente es el nombre que tiene el segundo componente de la expresión de exponenciación. Este i no es el nombre que nosotros le hemos dado, porque fijaos, si aquí pinchamos, fijaos cómo esto tiene el valor 2, que esto se refiere a este 2, acá, ¿sí? Y en cambio, vamos a bajar acá, este otro,
Fijaos cómo tiene el valor 3, que es el otro exponente, ¿no? Entonces, esto es el árbol computacional, un poquito pues también para que os creáis que por detrás TensorFlow mantiene un árbol computacional con todas las de la ley, es decir, con todo lo que esto implica, ¿no? Y fijaos que al final sacar el gradiente es muy sencillo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejar este vídeo aquí, que ya es un poquito largo, y en el siguiente vamos a hacer manualmente un ejemplo, para que veáis un poquito, también que apreciéis la complejidad de lo que se está haciendo por detrás.